tal, amigos? Les saluda como siempre su amigo y hermano Antonio García Hernández en este ministerio que se llama Estudiando el Verbo. Quiero, como siempre, antes de presentar este tema que es muy importante, muy especial, ¿sí? Porque se trata del tema del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Quisiera, antes de hacer la introducción de este tema, enviarles un mensaje de amor y de paz, ¿verdad? Pero también a la vez de advertencia. Y como dice el apóstol Pablo, la hora ya es muy avanzada, ¿verdad? Ya las tinieblas están apoderando de este mundo, ¿verdad? Así que es mejor que despertemos porque la hora está muy avanzada. Y la semana hemos estado estudiando acerca de cómo el Papa se ha estado posicionando en el mundo como líder, ¿sí? de todo el mundo. Y ahora no solamente quiere ser el líder de todo el mundo, sino también el guía espiritual de todo este mundo, ¿verdad? Y tiene a su favor casi a todos los medios de comunicación, quien continuamente están llevando en tiempo real a cabo cada una de las actividades que él está llevando a cabo, ¿sí? Tanto a nivel político como a nivel espiritual, ¿verdad? Así que, estimados amigos y hermanos, tenemos que estar pendientes de todo esto que está pasando en el mundo, ¿sí? Hoy más que nunca tenemos que enfocarnos, ¿sí? a todo lo que tiene que ver con Dios, pero con un escrito está, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, ¿verdad? Y antes de iniciar, antes de con el tema, como siempre vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea nuestra guía segura en este estudio. Hay muchas cosas más que quisiera comentar con ustedes, ¿verdad? Acerca de la pandemia, si es una conspiración o no es una conspiración, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros debemos de confiar más, ¿sí? en las promesas de Dios, en las promesas del Hijo de Dios, en las promesas, ¿sí? que se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no podemos poner nuestra vista en este mundo, ¿verdad? Porque este mundo pasará, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poner la mira en las cosas, por supuesto, del cielo. Así que toda nuestra fe, todo nuestro conocimiento, toda nuestra esperanza debe estar basada plenamente, ¿sí? y confiadamente solamente en la palabra de Dios. Dios tiene muchas cosas para nosotros, somos muy importantes para Dios, y si algunos por esa pandemia han sido llamados al descanso, pues alabado sea el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Así que toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, toda nuestra confianza debe estar basada solamente en las promesas y en la palabra de Dios. Así que quiero invitarles ahí donde están, para que podamos nosotros tener
una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, Padre eterno, en esta hora suplicamos tu misericordia y tu gracia. Queremos abrir tu palabra, queremos estudiar este tema acerca de la tercera persona de la deidad, ¿sí? Ayúdanos para poder entender, inspíranos, capacítanos para que podamos hacerlo, Señor. Perdona nuestros pecados, escucha nuestra petición y solicitud, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, nuestro tema, estimados amigos y hermanos en Cristo, es el Espíritu Santo y el ser humano. El Espíritu Santo y el ser humano. Para eso vamos a iniciar, ¿sí? Teniendo como base la siguiente cita que se encuentra en Juan 14, versículos 16 y 18. Es una cita que hemos venido citando, hemos venido considerando para este tema. Así que abran sus Biblias, acompáñame por favor a Juan 14, Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18. Vamos a estar utilizando la Biblia continuamente, así que yo les invito para que la tengan allá a la mano y puedan corroborar cada cita que les voy a estar presentando, ¿sí? Y que nos va a servir para comprobar, ¿sí?, lo que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Juan 14, 16 al 18. Miren lo que dice el apóstol Juan ahí en esta cita. Miren lo que dice Jesús. ¿Sí? Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Verdad? Si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice el versículo 14. ¿Verdad? Miren qué tan importante es saber eso, ¿verdad? Todo lo que pidamos, ¿sí? Sí, todo lo que pidamos a Cristo Jesús se nos va a conceder, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿sí?, el apóstol Pablo lo confirma ahí en el libro de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Así que por eso dice el versículo 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro ¿qué? Otro consolador, ¿verdad?, para que esté con ustedes para siempre. Qué maravillosa promesa tenemos de parte de Jesús, ¿verdad? Hasta ese momento que los apóstoles escucharon esa palabra, no valoraban, no estaban conscientes de la gran promesa que Cristo hacía en ese momento, ¿sí?, a sus seguidores, a los cristianos. Pero usted y yo sabemos, ¿sí?, lo que significa, ¿sí?, que Jesús diga, ¿sí?, yo rogaré al Padre para que nos dé otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice Jesús, miren lo que dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Verdad? Qué grato es saber, ¿sí? Qué grato es saber, ¿sí?, que qué maravilloso hubiera sido que los seguidores de Jesús en ese tiempo supieran realmente, ¿sí?, lo que estaban recibiendo, ¿verdad? Porque Jesús dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos,
vendré otra vez, ¿verdad? Es interesante esta cita, ¿sí? Porque la promesa de Jesús se cumplió plenamente en el día del Pentecostés, ¿verdad? ¿Y para qué queremos otro consolador, verdad? ¿Para qué queremos otro consolador? Bueno, primero tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la conversión de usted y en mí? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Tiene algo que ver el Espíritu Santo en la santificación? Ya vimos que sí, ¿verdad? Vimos el tema de la obra de santificación que hace el Espíritu Santo en el hombre, ¿verdad? Eso ya lo vimos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? Son tres preguntas que en esta hora, con la ayuda de Dios, vamos a contestar, ¿verdad? En los temas anteriores pudimos ver que el Espíritu Santo hace una obra en tres etapas, ¿verdad? Número 1, en el mundo. Número 2, en la iglesia. Y número 3, en el individuo, ¿verdad? Por razones obvias y porque ya lo vimos, ¿sí? Vamos a ver si solamente la obra que hace, ¿sí?, en el individuo. Ya habíamos visto, ¿sí?, la obra que hace el Espíritu Santo en la santificación, ¿verdad? Pero vamos a andar un poquito más acerca de esta obra muy especial y maravillosa que hace el Espíritu Santo en usted y en mí y en la iglesia y en todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ver, sí, de manera muy especial. Antes de entrar al tema central, hablaremos rápidamente acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Como ya dijimos, el Espíritu Santo tiene como propósito principal convencer al mundo de pecado. ¿Cómo? Tiene como propósito principal convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Esto está en Juan 16, del 8 al 11, ¿verdad? Es interesante esta parte, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no está interesado solamente en convencer a la iglesia, sino a todo el mundo, ¿sí? Y para ello necesita que aquellos que han recibido, ¿sí?, el don del Espíritu Santo, ¿sí?, cooperen, ¿sí?, con la tercera persona de la deidad, ¿verdad? Porque el propósito principal, como ya subrayamos, es convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Y sin duda, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, todos aquellos que hemos sido bautizados, todos aquellos que somos discípulos de Jesús, ¿sí?, necesitamos cooperar, ¿sí?, con el Espíritu Santo, porque nosotros seremos instrumentos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que se lleve a cabo esa obra, ¿sí?, nosotros necesitamos ser capacitados, ¿sí? Necesitamos ir en un proceso de santificación, ¿sí? Ahora, una vez que ha convencido al mundo, el Espíritu Santo lo trae al ámbito de la salvación. Ese ámbito de la salvación es la iglesia. Y muchos se resisten, muchos que reciben estudios bíblicos se resisten venir a ese ámbito. Elena G. de White, en su libro Hechos de los Apóstoles, dice ella que la iglesia fue instituida, ¿sí?, con un propósito y una comisión,
¿sí? La de salvar, ¿sí? A los hombres, ¿verdad? Así que la iglesia es un medio por el cual usted y yo, ¿sí? Y muchos en el mundo pueden alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu Santo tiene una doble misión con este grupo de redimidos, es decir, con los que hemos aceptado, con los que hemos sido bautizados, con los que estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Ese tipo de redimidos somos usted y yo, somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo tiene una doble misión con usted y con cada uno de los miembros, ¿sí? Esa misión se encuentra en Mateo 18 al 20. Vamos a la Biblia, ¿sí? Acompáñenme por favor a la Biblia. Vayamos al capítulo 28 del libro de Mateo. Y vamos directamente al versículo 18 y hasta el 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que os he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Notan ustedes por qué decimos que hay una doble misión? O sea, el Espíritu Santo no solamente tiene una misión para llevar a un proceso de santificación, a un proceso de conversión al miembro de iglesia, sino también tiene la otra misión, que es que usted y yo podamos ser, junto con el Espíritu Santo, coayudadores de Cristo para terminar su obra, ¿sí? De llevar, ¿sí?, el Evangelio eterno al mundo, ¿verdad? Ahora, la iglesia tiene una misión, y esa misión es de predicar el Evangelio, ya dijimos, porque es a través de los seres humanos, es a través de usted y yo, que el Espíritu Santo va a trabajar para atraer a los habitantes de este planeta para salvación. Esta es la primera obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Ahora, para que nosotros podamos llevar a cabo esta doble misión junto con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que ser una obra de restauración en usted y en mí, y en cada miembro de la iglesia, ¿verdad? En el individuo, el Espíritu Santo trabaja en dos etapas. Número uno, antes de conocer el Evangelio, es decir, antes de conocer a Cristo, en la época de inconverso, ¿verdad?, de ignorancia. Y una vez que ha recibido y aceptado por fe, ¿sí?, la verdad, la luz del Evangelio, ¿verdad?, entonces inicia la segunda etapa. Entonces, la primera etapa es antes de conocer el Evangelio. Es ahí donde trabaja, ¿sí?, el Espíritu Santo con cada una de las personas de este mundo, ¿verdad? Pero una vez que ha aceptado la verdad, inicia la segunda etapa. Este proceso, esta segunda etapa, se divide a su vez en tres etapas teológicas llamadas justificación, santificación y glorificación, ¿verdad? ¿Cómo?
Es decir, en la segunda etapa es un proceso, ¿sí? Y este proceso se divide en tres etapas teológicas. La primera es, ¿cómo dijimos? Justificación, santificación y glorificación. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas con el propósito de que usted y yo podamos entenderlas y así saber cómo obra, ¿sí? Cómo trabaja el Espíritu Santo en el ser humano. Vayamos rápidamente a Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, antes de convertirnos a Cristo, nuestro estado espiritual es que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? La razón es cuál es, por cuantos todos pecaron, dice el apóstol Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? Es decir, necesitamos, usted y yo, nuevamente ser aceptados por Dios. ¿Ah? Ahora, a este proceso se le llama justificación. ¿Verdad? Es una de las tres etapas que ya mencionamos. Justificado significa considerar a una persona justa. ¿Verdad? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a ver el primero. Abraham, ¿verdad? El caso de Abraham. Vamos a Génesis 15:6. Génesis 15:6. Vamos a ver qué dice. Acompáñenme y abran sus Biblias, por favor. Génesis 15:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice la palabra de Dios. Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Para que usted y yo seamos justificados, ¿sí? Y podamos pasar la primera etapa, ¿sí? En el proceso, ¿sí? de conversión, ¿verdad? Necesitamos nosotros creer, ¿verdad? Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia, ¿sí? Aunque Abraham fuera, ¿sí? en su vida anterior muy pecador, pero al momento que recibió el llamado de Dios en su vida por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Él creyó, ¿verdad? Él confió, él tuvo fe y eso le fue contado por justicia, ¿verdad? Ahora, en la obra de restauración, ¿sí? El Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Por ejemplo, el pecado de Adán, sin duda, desfiguró la imagen de Dios, la imagen divina en el ser humano. Y siempre, a partir de la caída del hombre, todos los descendientes de Adán han continuado siendo deficientes y han quedado destituidos de la imagen y de la gloria de Dios, dice el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Vamos a ver una cita, ¿sí? que corrobora esto. Vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos a estar utilizando la Biblia, como ya dije, de manera continua.
¿Cuál es el propósito? El propósito es que nosotros confiemos plenamente en la palabra de Dios. Que nosotros podamos decir, con un escrito está, ¿sí? Todo lo que nosotros afirmemos, ¿sí? Acerca de lo que hace el Espíritu Santo, acerca de cada una de las promesas de Dios. Romanos 5:12. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros mismos podemos corroborar muchas veces en nuestras vidas, ¿sí?, esta cita. El pecado, como ha desfigurado la imagen de Dios en nosotros, ¿sí?, nos hemos vuelto muy imperfectos. Queremos hacer alguna actividad, alguna cosa, ¿sí?, y muchas veces erramos. Muchas veces cometemos errores. Muchas veces no logramos el blanco. La razón es porque estamos destituidos por cuanto somos pecadores y quizás lo seguimos siendo, ¿verdad? Ahora, aquí cabe señalar que el Espíritu Santo, ¿sí?, el Espíritu hace una obra maravillosa, porque el Espíritu Santo viene, ¿sí?, y nos llama y nos convence de pecado, y entonces al hacerlo, ¿sí?, al aceptar y confiar y creer, ¿sí?, en todas y cada una de las promesas, en la justicia divina, ¿sí?, esto nos es contado como justicia, y somos justos, ¿sí?, por la gracia, ¿sí?, solamente por la gracia de Dios. Dice Génesis 15:6, Abraham creyó. A simple vista parece ser muy fácil creer, pero no es así. A muchos nos cuesta mucho trabajo creer. ¿Cuál es la razón? La razón es que el pecado no nos permite ver más allá, ¿sí?, de lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Pero cuando nosotros obramos por fe y confianza en Dios, aunque no veamos las cosas, ¿sí?, a la vista, ¿sí?, creemos y confiamos. A eso se le llama fe, ¿verdad? Y el Señor eso lo considera y lo cuenta por justicia, ¿verdad? Ahora, la justificación, ¿verdad? Romanos 4:3. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 4:3? Vayamos a ver qué dice el apóstol Pablo, ¿sí?, donde pone como ejemplo a Abraham, ¿sí? Esto es una cita paralela con Génesis 15:6, ¿sí? Ya vimos, ¿verdad? Génesis 15:6. Entonces, y el apóstol Pablo está mencionando esa cita, está haciendo referencia, está viendo, ¿sí?, a las escrituras. Recuerden que en tiempos de Pablo no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, en Romanos 4:3 hace esa referencia, ¿verdad?, que se encuentra en Génesis 15:6. ¿Qué dice? Porque, ¿qué dice la escritura? Le pregunta a los creyentes de Roma. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo cuestiona esto? Sin duda, el grupo de creyentes en Cristo, romanos, ¿sí?, confundían la fe, seguramente de una forma equivocada, ¿verdad? Dice,
Porque ¿qué dice la Escritura? Siempre que exista alguna duda, ¿sí? Debemos hacer lo que hace Pablo. No entrar en razonamientos humanos, ¿sí? Porque muchas veces vamos a caer en un grave error. Él dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo está escrito? ¿Sí? ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántos podemos decir realmente que creemos en Dios? ¿Usted puede hacerlo? Es importante que nos preguntemos eso, para que seamos justificados, para que la justicia de Cristo en nuestras vidas sea una realidad. Dice el apóstol Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo es eso? Pues Abraham vivía en un lugar, ¿verdad?, donde no se adoraba al Dios verdadero, ¿sí? En el Ur de los Caldeos, ¿sí? Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de ahí con toda tu parentela, ¿sí? Porque tengo un plan muy especial para ti, ¿verdad? Sin duda, a primera instancia, Abraham quizás pues se sorprendió de eso, ¿no? Sin embargo, Abraham fue convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y esa es precisamente la obra, ¿sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí?, en el proceso, ¿sí?, de conversión, de santificación, ¿sí?, que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Hacer que usted y yo creamos plenamente en la palabra de Dios. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué maravilloso, ¿no? Todo lo que había hecho Abraham anteriormente le fue, no le fue tomado en cuenta. Lo que le fue tomado en cuenta es precisamente que permitió que el Espíritu Santo, ¿sí?, le convenciera de las promesas, de lo que Dios podía hacer en su vida, ¿sí?, de Abraham, y de esa manera le fue contado por justicia. De esa manera fue justificado. Ahora, al justificar al pecador, Dios no viola su propia ley que condena, porque por la obra de Cristo Jesús hay una sustitución, una expiación, ¿verdad? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera resucitado y ascendido a los cielos y no hubiera dicho, me es dado todo poder en los cielos y en la tierra, entonces todo esto que estamos diciendo acerca de la justificación no tendría sentido. Pero es la obra de Cristo Jesús la que hace posible que usted y yo seamos justificados, ¿verdad? Yo digo amén, ¿verdad? Qué maravilloso. Somos justos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa, no? El apóstol Pablo nos dice ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, qué maravilloso, ¿verdad?
Jesús, con su obra, con su muerte, con su trabajo de expiación, ¿sí?, con su trabajo de intercesión allá en los cielos, ¿sí?, somos hechos justicia de Dios en él, dice el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la culpabilidad de los pecados del mundo le fue cargada a él como si hubiera sido suya, ¿verdad? Como si hubiera sido suya, dice el comentario bíblico adventista, ¿verdad? No sé si hasta aquí más o menos vayamos entendiendo lo que es la justificación, ¿verdad? Ahora, la obra del Espíritu Santo en la aceptación de la verdad. Aceptar la verdad no es tan fácil como se piensa, ¿verdad? Muchos pueden estar escuchándonos por mucho tiempo. Por eso no quiere decir que acepten la verdad, ¿verdad? Eso no quiere decir que acepten la verdad. Pero miren lo que dice Jesús a aquellos que muchas veces escuchan la verdad, pero no entienden, como en el caso de Nicodemo, ¿verdad? Sin duda era un maestro en la ley, y sin embargo, eso no quería decir que Nicodemo fuera una persona que ya había aceptado la verdad. Por eso Jesús le dice, ahí en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Él era un maestro de la ley, un príncipe, que estaba en la sinagoga, formaba parte de un grupo de élite ahí en la sinagoga. Sin embargo, aunque se sabía, conocía la ley de Dios y la practicaba, eso no le garantizaba que había aceptado la verdad. Por eso Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, tenemos que introducirnos en esta parte de la palabra de Dios, en esta parte donde Jesús dice, el que no naciere de agua. ¿Qué quiere decir el que no naciera de agua? Quiere decir que el que no muera a sus propios razonamientos, a sus propias creencias, y permitiera que el Espíritu Santo lo restaurara, no puede entrar al reino de Dios. Es una verdad que muchos inclusive que están en la iglesia no han aceptado, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en la aceptación de la verdad, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta, ¿no? Jesús anduvo más de 3 años predicando, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Pero miren lo que dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 1, versículos 12 al 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya el Espíritu Santo, ¿sí?, viene trabajando desde un principio, de Génesis hasta Apocalipsis, hasta nuestros días, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron,
En esta cita podemos plenamente darnos cuenta cómo el Espíritu Santo viene trabajando para que usted y yo aceptemos la verdad. Por eso el apóstol Juan afirma: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y miren lo que dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí?, en acción. ¿Se entiende? La palabra de Dios es clarísima. No hay duda, ¿sí?, la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, en el hombre. En Salmos 51:10, el rey David, después de haber cometido un grave pecado, miren la humillación, el auxilio, el exclamo, ¿sí?, que lanza a Dios, que lanza al Espíritu Santo. Dice: crea en mí. Qué bueno que sería que todos y cada uno de nosotros tuviéramos esa confianza, esa plena confianza de pedirle a Dios: crea en mí. Y es el Espíritu Santo en acción. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. ¿Cómo? Recto dentro de mí. Y quizás sea el clamor que muchos de nosotros continuamente, ¿sí?, solicitamos a Dios. Porque no queremos permanecer en ese estado. En ese estado del cual no solamente el rey David habla, sino también el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, en el libro de Romanos, capítulo 7, dice: porque lo bueno que debo hacer, no lo hago, sino hago lo malo que no debo hacer. ¿Verdad? Es la misma lucha, la misma constante que hay en el ser humano. Por eso el Espíritu Santo, ¿sí?, hace una obra continua en el ser humano, hace una obra continua de perfección, de santidad en usted y en mí. Y así como el apóstol Pablo, y así como el rey David, nosotros debemos de decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, una mente limpia. Y esto todo se puede lograr a través del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ella está, ¿sí?, trabajando el Espíritu Santo. Por sí sola no tiene ningún poder. Pero si el Espíritu Santo trabaja, ¿sí?, juntamente con nosotros y en la palabra, se convierte en un nuevo poder, y entonces Dios puede cambiar nuestra mente, ¿verdad?, y renovar nuestro espíritu, dándonos un espíritu recto dentro de nosotros, ¿verdad? Veamos un poquito acerca de esa palabra, crea, ¿verdad? Es una palabra hebrea que quiere decir vara. El comentario bíblico adventista nos explica un poco más acerca de esto. Dice: Dios no solo limpia, ¿qué cosa?
nuestro corazón. Crea en su Hijo perdonado, sin nuevo corazón, dice. Se crea en su Hijo perdonado sin nuevo corazón. ¿Sí? Las palabras os daré corazón nuevo significan os daré una mente nueva. Os daré una mente nueva. Usted y yo necesitamos una mente nueva. Y no solamente nosotros, sino todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos, capítulos 12, versículos 2 y 3, nos dice que no nos acostumbremos al mundo, sino que nos renovemos mediante, ¿qué? Vamos allá para que no estemos nosotros nada más hablando, sino digamos esto con un escrito está. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y miren lo que dice el versículo 2. Ese es el punto en el cual nosotros queremos entrar, ¿verdad? Y no se adapten las costumbres y no se adapten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de qué cosa, de su mente. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, ¿verdad? Necesitamos nosotros ser transformados mediante esa renovación de nuestra mente. Solo así podemos entender, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿verdad? Una clara convicción del deber cristiano siempre acompaña al cambio de corazón, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, cuando nosotros confesamos nuestros errores, nuestros pecados, y realmente nos arrepentimos, entonces el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo reconoce, ¿sí?, esa solicitud. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, ¿verdad? El pedido de perdón siempre debería ir acompañado de un pedido para que Dios renueve y santifique el corazón, ¿verdad? Nuestra oración debe ser siempre en ese sentido. Si tenemos fallas, ¿sí?, lo malo no es tenerlas, sino reconocerlas y pedirle a Dios, al Espíritu Santo, su ayuda para que seamos, ¿sí?, como dice el apóstol Pablo, transformados mediante la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Filipenses 1:6, miren lo que dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos implícito, ¿sí?, de que Dios hizo una promesa de regenerarnos, de restaurarnos, y sin duda la cumplirá y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo un proceso, ¿sí? Quizás muchos nos llevemos toda la vida, quizás muchos nos llevemos menos, ¿sí? Todo depende de la relación que tengamos usted y yo con Cristo. Por ejemplo, el apóstol Juan, ¿verdad? En la Biblia se menciona que era
el hijo del trueno. ¿Sí? Pero en el tiempo de 3 años y medio se convirtió de ser el hijo del trueno en el apóstol amado. No sabemos en qué momento, en qué tiempo, en qué hora, en qué minuto él se convirtió. Lo que sí sabemos es que pasó mucho más tiempo con Cristo a su lado. Y eso le dio una ventaja por sobre los demás discípulos. Inclusive por sobre el apóstol Pedro. De ser llamado el hijo del trueno, al último se le llamó el discípulo amado. Qué interesante, ¿no? Qué maravilloso es que trabaja el Espíritu Santo, ¿sí?, en nosotros. Pero lo más importante es que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, no solamente la terminará, sino la perfeccionará, ¿sí?, hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo va a hacer su obra hasta la segunda venida de Jesús. Así que tenemos mucha oportunidad de poder ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado y nos lleva a la salvación y a la aceptación, nos pone un sello como propiedad de Dios. Claro, siempre y cuando nosotros le recibamos, le abramos la puerta, cenemos con Él. Qué regalo maravilloso de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo restablece al ser humano, es decir, es engendrado o creado nuevamente a imagen o a semejanza de Dios. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Juan 1.13. Juan 1.13. Vamos allá. Juan 1.13. Me gusta mucho a mí la Biblia. Me gusta mucho la palabra de Dios. Juan 1.13. Veamos qué dice el apóstol Juan. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Es decir, son engendrados, ¿sí?, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos creados nuevamente a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ya no somos creados a través de la carne, ¿verdad?, a través de voluntad de carne, sino somos ni de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y hermanos, la obra de conversión en el Espíritu Santo trabaja juntamente con el hombre. Pues si este último, es decir, usted y yo, no cedemos nuestra voluntad, no nos sometemos o no nos convencemos de pecado, el ser humano no puede ser llevado a la conversión por sí mismo. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, todopoderoso. Sin embargo, Él respeta el libre albedrío del ser humano y sin duda es una obra muy especial, ¿verdad? Él hace una obra muy especial con todos aquellos como el rey David, ¿verdad?, que fue consciente de su pecado y de la necesidad de un cambio de mente, un cambio de corazón. Ojalá y usted y yo sintiéramos esa necesidad, ¿sí? No solamente porque somos cristianos, no solamente porque ya hemos aceptado
¿sí?, a Cristo y hemos sido justificados, ¿verdad?, sino porque es necesario. Vivimos hoy en día en un mundo lleno de confusión y maldad, ¿sí?, donde el apóstol Pablo, ¿sí?, hace una aseveración ahí en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Y esta cita la vamos a considerar, ¿sí?, con el propósito de que ustedes y yo veamos la necesidad de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Dice el versículo 1 de segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. ¿Necesita el mundo del trabajo del Espíritu Santo? ¿Necesita el ser humano de la influencia del Espíritu Santo? Sí. Por eso dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Necesita el mundo hoy en día ser limpiado de toda maldad? Sí. Necesita entonces entregar su voluntad al Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos ser fieles a Dios. ¿Ah? Ahora, nosotros no sabemos, es para nosotros un enigma, un misterio, ¿sí?, el poder del Espíritu Santo al convencernos. ¿Verdad? No sabemos, ya dijimos cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, de ser llamado el hijo del trueno, después fue llamado el apóstol amado, ¿verdad? Así que vemos ahí, ¿sí?, que es un misterio ese poder que convence. Y hermanos y amigos, pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica, es decir, se renueva, nace de nuevo, y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Solamente cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu Santo podemos discernir, ¿verdad?, podemos tener conciencia de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, que es el fundamento del gobierno de los cielos y de la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina, ¿qué cosa? Ilumina a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma, ¿verdad?, y quedan reveladas las cosas ocultas, ¿verdad? La comisión se posesiona de la mente y del corazón. El pecador entonces reconoce la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante de quién, del que escudriña los corazones,
ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. ¿Verdad? Así que esto viene en el libro de Elena G. de White, Camino a Cristo, página 24. ¿Verdad? Así que es interesante. Y otro ejemplo claro de la obra del Espíritu Santo que hace en el ser humano es en la cita o en la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Vamos a ver una parte de esa cita. Vamos a Lucas 15, 18 al 25. Lucas 15, 18 al 25. Acompáñenme por favor con sus Biblias. Lucas 15, 18 al 25. Miren, un grito desesperado, ¿sí?, de un ser humano que confió en sí mismo. Dice: pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Y quién creen que hizo que el hijo pródigo sí confesara eso? ¿Quién creen? El Espíritu Santo. Porque por nosotros mismos es muy difícil que reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, ¿verdad? Es muy difícil a consecuencia del pecado que hay en nosotros. No olviden que el apóstol Pablo dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nosotros muchas veces nos cegamos y nos justificamos para no reconocer nuestras fallas. Sin embargo, el hijo pródigo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces el Espíritu Santo no solamente le convenció de que confesara y se arrepintiera de sus errores, sino también le convenció para que regresara con su padre. Y miren lo que dice el versículo 20. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó a su cuello y lo besó. El padre por su gracia siempre nos va a socorrer, siempre nos va a ayudar, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales usted y yo no debemos de temer de acercarnos a Dios. Pero antes, para que esto suceda, debemos permitir que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ah? Es interesante cómo en el hijo pródigo el Espíritu Santo trabajó. Y entonces el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también el anillo y en su mano y el calzado en sus pies. Una vez que hemos reconocido nuestros pecados, nuestros errores, Dios nos restituye y nos hace justos, no por nuestros méritos, sino por su gracia en Cristo Jesús. Este ejemplo del hijo pródigo es claro, ¿sí?, donde se ve perfectamente cómo el Espíritu Santo trabaja en el ser humano. Ahora, ya hemos visto el proceso de santificación, donde también el Espíritu Santo sí hace un trabajo, ¿verdad? Y este es un proceso de toda la vida, y el Espíritu Santo da
una nueva vida al creyente. ¿Sí? Pero, ¿cómo es eso? Simplemente, si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Vemos qué es cómo hace ese proceso. Vamos a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Acompáñame por favor, ¿sí? En esta hora. Efesios 4:24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Efesios 4:24. Veamos lo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo trabaja el Espíritu Santo en el ser humano. ¿Sí? Dice, y revístanse de la nueva naturaleza. ¿Cómo? Revístanse de la nueva naturaleza. Para que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Debemos también nosotros creer que en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Dice el apóstol Pablo, y revístanse de la nueva naturaleza. ¿Quién nos va a ayudar para que nosotros de veras creamos que hemos sido justificados? ¿Sí? Que hemos sido perdonados. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. ¿Sí? Una vez que hemos sido justificados, ¿sí? Ahora nos toca, ¿sí? Aceptar la obra del Espíritu Santo, ¿sí? En la santificación. Es decir, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿sí? A eliminar una serie de malos hábitos que tenemos, ¿sí? Para tomar, ¿sí? Hábitos que nos ayuden a alcanzar plenamente la santificación en Cristo Jesús. Versículo 25 dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira. ¿Sí? En primer lugar, ¿sí? Ahí nos está diciendo que ese hábito debemos ¿qué? Desechar. Y ahora, hablar con la verdad, no importa. No importa lo que pase, tenemos que hablar con la verdad, dice el apóstol Pablo. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Y el versículo 26, mire, dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliese antes de que el sol se ponga. Son cosas que son conductas que tenemos que ahora ya no deben de estar, porque ahora, como dice el versículo 24, debemos estar revestidos de la nueva naturaleza, conforme con Dios en la justicia, santidad y verdad. ¿Sí? De esa manera está revestido Dios. ¿Ah? Se nos invita a que también nosotros, ¿sí? Nos revistamos también de la misma manera. No sé si se ha fijado que muchas veces no estamos de acuerdo con algunos hermanos, y lo primero que hacemos es enojarnos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, enójense, pero no pequen. Y nosotros, aparte de enojarnos, pecamos contra el hermano, que decimos, bueno, este hermano es... olvídate, ¿no? Decimos o pensamos una serie de cosas del hermano. ¿Sí? Reconcíliese antes de que el sol se ponga. ¿Por qué? Sí, porque si no lo hacemos, damos lugar ¿a qué? Al diablo.
el que antes robaba, que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga necesidad. Interesante, ¿no? Se nos da una serie de consejos, ¿sí? De una serie de hábitos que ahora tenemos que poner en práctica. Pero a la vez, desechar aquellos que antes, ¿sí? Que el viejo hombre, ¿sí? Practicaba. ¿Ah? Dice, no pronuncien ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué maravilloso consejo. ¿Sí? Es a través de esa manera, ¿sí? A través de un trabajo conjunto, un trabajo de unidad, ¿verdad? ¿Sí? Con el Espíritu, ¿sí? Para que seamos transformados, ¿sí? O para que seamos revestidos, ¿sí? De la misma manera que está revestido, ¿sí? Dios en justicia y santidad y en verdad. Es interesante la palabra de Dios, ¿no? Claro, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que practicar nuevos hábitos y desechar todos aquellos, ¿sí? Que el viejo hombre practicaba antes de que conociéramos a Cristo. En ese proceso el Espíritu Santo intercede por nosotros, pues aún somos rebeldes, ¿verdad? Pero en este proceso no estamos solos, ¿verdad? En ese proceso de la santificación fuimos salvados, usted y yo, ¿para qué? Para servir, ¿verdad? No solo para estar dando gracias en la iglesia de Dios, sino también para ser instrumentos del cielo para salvación del mundo, del ser humano. Yo digo amén. Ahora, amigos, hemos visto el tema, en el tema de hoy, que la obra del Espíritu Santo es vital, pues es a través de la obra del Espíritu Santo que el creyente recibe una nueva vida y empieza una carrera o la carrera de santificación, obra que dura toda la vida hasta el día de la glorificación en que llega el día perfecto con la venida de Jesús para recibir la vida eterna y la restauración total de todas las cosas. Concluimos, estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Qué maravilloso es el mensaje de Dios y cuán grande es su amor al concedernos al Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos y tener paz aquí, para preparar a otros para el reino de los cielos. Qué maravillosa obra y completa del Espíritu Santo en nosotros. Muchos de nosotros quizás tenemos muchas luchas, ¿sí? Pero en esta guerra espiritual, no estamos solos si le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Necesitamos que Dios crea en nosotros una mente nueva. ¿Estás dispuesto? ¿Sí? Te invito entonces a orar en esta hora. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Padre eterno, reconocemos que somos un pueblo rebelde, que no permitimos que la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, ¿sí? Que es Dios,
haga su obra, complete la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y no solamente eso, que nos ayude también a traer más almas, ¿sí?, a los pies del Señor. Ayúdanos, Padre eterno, en esta hora para que podamos alcanzar la perfección en Cristo. Gracias por escucharnos, Padre eterno, ¿sí?, porque en Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Que el Señor les bendiga y Dios mediante nos vemos en la próxima en Fundamentos de la Fe. Hasta pronto.